Normandía, madrugada del 6 de junio de 1944. En un búnker de hormigón encajado en un acantilado sobre la playa que los aliados llamarán Omaha, un oficial alemán lleva horas despierto, con los prismáticos pegados a los ojos y el estómago revuelto por la falta de sueño. Se llama Werner Pluskat, tiene 31 años y comanda un batallón de artillería. Durante toda la noche ha escuchado el rugido de aviones cruzando el cielo. Ha recibido llamadas contradictorias de sus superiores y ha escrutado un mar que, hasta ese momento, no le ha devuelto más que oscuridad y niebla. Poco antes de las 6 de la mañana, según la versión que se ha repetido durante 8 décadas, algo cambia, la bruma se abre. Y donde antes solo había agua, aparece de golpe un horizonte cubierto de barcos, miles de barcos. Pluskat, según su propio relato, tarda varios segundos en asimilar lo que está viendo. Llama por teléfono a su cuartel general y anuncia lo que considera evidente: la invasión ha comenzado. La respuesta que recibe, siempre según esa misma versión, es de incredulidad. Nadie al otro lado de la línea da crédito a que exista una flota de ese tamaño. Le preguntan incluso hacia dónde se dirigen esos barcos, y él, con el auricular en la mano y la vista clavada en el Canal de la Mancha, responde algo que se convertiría en una de las frases más citadas de la historiografía popular de la Segunda Guerra Mundial, que vienen directos hacia él. Es una imagen que ha quedado grabada en la memoria colectiva del siglo XX con una fuerza comparable a la de muy pocos otros episodios bélicos. El instante exacto en que un solo hombre comprende, antes que ningún otro representante de su bando, que la guerra que lleva años combatiendo está a punto de decidirse en cuestión de horas. Esta es la historia que se ha contado en libros, documentales y en una superproducción de Hollywood de 1962. Es una historia magnética porque combina varios ingredientes que rara vez se encuentran juntos. Un testigo solitario, una verdad evidente e indiscutible ante sus propios ojos y una cadena de mando que se niega a aceptarla. Es, en esencia, el arquetipo de la advertencia ignorada. El mismo esquema narrativo que reaparece en tantos episodios históricos donde alguien ve venir el desastre y nadie le escucha a tiempo. Pero hay un problema. Cuanto más se investiga el origen de esta historia, más preguntas surgen. ¿Realmente fue Pluskat el primer alemán en ver la flota? ¿Existió esa llamada de incredulidad tal como se ha contado? Este video reconstruye lo que se sabe con certeza sobre aquella madrugada. Sigue el rastro de cómo una entrevista de posguerra se transformó en leyenda cinematográfica y examina el misterio que todavía envuelve a uno de los relatos más famosos y más disputados del desembarco de Normandía. Conviene advertir desde el principio que este no es un recorrido que termine con una respuesta cerrada. Es, más bien, la reconstrucción de cómo una anécdota personal, contada por un único protagonista, terminó convirtiéndose en uno de los fragmentos más repetidos de la memoria colectiva sobre la Segunda Guerra Mundial, pese a que ningún documento contemporáneo a los hechos permite confirmarla con precisión absoluta. El tablero antes de la tormenta. Para entender por qué la supuesta advertencia de Pluskat pudo perderse en la nada, primero hay que entender el estado mental del ejército alemán en la primavera de 1944. Desde 1942, tras las incursiones aliadas en Dieppe y Saint-Nazaire, Hitler había ordenado levantar una cadena de fortificaciones a lo largo de toda la costa atlántica europea, desde España hasta Noruega. Ese proyecto, conocido como el Muro Atlántico, nunca llegó a completarse según lo previsto. De los 15.000 búnkeres planeados y los 300.000 hombres que debían custodiarlos, buena parte quedó en el papel por falta de hormigón y de mano de obra. El mariscal Erwin Rommel había sido puesto al frente de la supervisión de esas defensas tras un informe que alertaba sobre su debilidad. Rommel triplicó el número de minas, sembró la costa de obstáculos y clavó postes de madera unidos por alambres en los campos, apodados irónicamente espárragos de Rommel, diseñados para impedir el aterrizaje de planeadores. Su convicción era que la batalla debía decidirse en la misma orilla, en las primeras horas, antes de que el enemigo pudiera consolidar una cabeza de playa. Otros generales, entre ellos Gerd von Rundstedt, preferían concentrar las reservas móviles tierra adentro y lanzar un contraataque masivo una vez identificado el punto real de la invasión.
Esa discrepancia de fondo nunca se resolvió del todo y el propio Hitler mantuvo bajo su control personal buena parte de las divisiones Panzer, lo que obligaba a pedir su autorización expresa para moverlas. El problema mayor, sin embargo, no era logístico, sino de inteligencia. Los servicios de espionaje alemanes no sabían dónde ni cuándo atacarían los aliados, y aquí entra en juego uno de los engaños más eficaces de toda la guerra. La Operación Fortitude. Los británicos construyeron un ejército fantasma en el condado de Kent, justo enfrente de Calais, con tanques inflables, campamentos falsos y un tráfico de radio simulado que sugería la presencia de un contingente enorme al mando del general George Patton. A eso se sumó el trabajo de agentes dobles, entre ellos el español Juan Pujol García, conocido como Garbo para los británicos y Arabel para los alemanes, que alimentó durante meses a la inteligencia nazi con información fabricada que apuntaba a Calais como el objetivo principal. Pujol había construido para sus controladores alemanes una red imaginaria de 27 agentes secretos repartidos por distintos puntos de Gran Bretaña, ninguno de los cuales existía en realidad, y a través de ese entramado ficticio hizo llegar a Berlín información cuidadosamente calibrada, mezclando datos verdaderos de escasa relevancia con desinformación estratégica de alto valor, hasta convertirse en una de las fuentes en las que la inteligencia militar alemana depositaba mayor confianza. El engaño funcionó tan bien que, incluso después del desembarco en Normandía, el alto mando alemán mantuvo divisiones enteras del 15º Ejército estacionadas en la zona de Calais durante semanas, a la espera de un segundo desembarco de mayor envergadura que, según la ficción sostenida por Fortitude, debía producirse en cualquier momento. Ese error de apreciación, mantenido durante buena parte de las primeras semanas de campaña, privó a los defensores alemanes de refuerzos que habrían sido decisivos en la batalla de Normandía y constituye, según el consenso historiográfico actual, uno de los factores que más contribuyeron al éxito final de la operación aliada, por encima incluso de la superioridad numérica o material en el frente de batalla propiamente dicho. Conviene detallar un poco más esa disputa entre Rommel y Rundstedt, porque no era una simple diferencia de opinión académica, sino un desacuerdo con consecuencias operativas directas sobre lo que sucedería en las playas. Rundstedt, al mando general de todas las fuerzas alemanas en el frente occidental desde su cuartel general conocido como OB West, defendía la doctrina clásica de defensa en profundidad, dejar que el enemigo desembarcara, identificar con claridad el punto principal del ataque y entonces lanzar las divisiones Panzer concentradas como un martillo decisivo contra una cabeza de playa todavía débil y sin consolidar. Rommel, que había sufrido en el norte de África la superioridad aérea aliada, consideraba ese plan inviable en el nuevo contexto europeo. Para cuando las reservas alemanas lograran desplazarse hacia la costa bajo el fuego constante de la aviación enemiga, el desembarco ya estaría afianzado de forma irreversible. Su alternativa era desplegar las divisiones blindadas lo más cerca posible del litoral, listas para intervenir en las primeras horas. Hitler, que desconfiaba de delegar completamente esa decisión en sus generales de campo, optó por una solución intermedia que en la práctica resultó la peor de las combinaciones posibles. Repartió las divisiones Panzer entre las dos doctrinas, dejando algunas cerca de la costa bajo mando regional y reteniendo las más potentes, entre ellas varias del Grupo de Reserva Estratégica, bajo su autorización personal directa desde su cuartel general en Alemania. El resultado fue que la mañana del 6 de junio, ni Rommel ni Rundstedt tenían autoridad plena para movilizar de inmediato las fuerzas necesarias para un contraataque masivo, y ambos debían esperar la aprobación de un Hitler que, durante las horas decisivas de la mañana, ni siquiera había sido despertado por su propio Estado Mayor, que no se atrevía a interrumpir su descanso sin estar completamente seguro de que se trataba de la invasión principal y no de una maniobra de distracción. A esa incertidumbre estratégica se sumaba, en las semanas previas al 6 de junio, un exceso de falsas alarmas. Los radares costeros y los puestos de observación alemanes habían registrado movimientos de aviones y ruidos de motores en numerosas ocasiones sin que se produjera ningún desembarco. Cada noche sin invasión reforzaba, paradójicamente, la sensación de que la próxima alerta también sería una más, y el clima jugó su papel. Los meteorólogos alemanes habían pronosticado que una tormenta que azotaba el canal se mantendría durante al menos 2 semanas,
lo que llevó a relajar la vigilancia. Muchos oficiales alemanes de alto rango, confiados en ese pronóstico, se ausentaron de sus puestos. El propio Rommel viajó a Alemania para asistir al cumpleaños de su esposa y reunirse con Hitler para pedir refuerzos blindados. Esa ausencia, ocurrida justo el día antes de la mayor invasión anfibia de la historia, resultaría decisiva. Fue en ese contexto de sospecha crónica, cadena de mando fragmentada y liderazgo temporalmente descabezado donde Werner Pluskat pasó la noche del 5 al 6 de junio observando el mar desde su puesto de observación. La ventana de mal tiempo. Nada de esto habría sido posible sin una decisión tomada apenas unas horas antes al otro lado del canal. El general Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas, había fijado inicialmente el desembarco para el 5 de junio. Un frente de mal tiempo obligó a posponerlo. Sus meteorólogos, dirigidos por el grupo del capitán James Stagg, detectaron entonces algo que los pronósticos alemanes no habían identificado con la misma precisión: una breve tregua en la tormenta, apenas un día de mar y cielo relativamente practicables, antes de que las condiciones volvieran a deteriorarse. Eisenhower tomó la decisión de lanzar la invasión el 6 de junio aprovechando esa ventana estrecha. La ironía histórica es notable. Los servicios meteorológicos alemanes, con menos datos disponibles sobre el Atlántico que sus contrapartes aliadas, habían calculado que el mal tiempo se prolongaría al menos 2 semanas más, lo que llevó a relajar la vigilancia costera precisamente en el peor momento posible. Si Eisenhower hubiera pospuesto la operación, la siguiente combinación adecuada de mareas y luz lunar no se habría repetido hasta mediados de junio, y esas fechas coincidían con una tormenta de 4 días que, de haberse producido la invasión entonces, habría hecho imposible cualquier desembarco. El margen entre el éxito y el desastre logístico se medía, literalmente, en horas de pronóstico meteorológico correctamente interpretado. Esa carrera contra el reloj explica en parte la premura y el nerviosismo que se respiraba en el bando aliado la noche del 5 de junio, mientras miles de embarcaciones zarpaban de los puertos del sur de Inglaterra rumbo a Normandía bajo un cielo todavía inestable. Y explica también, en el bando contrario, por qué buena parte del alto mando alemán, confiado en un pronóstico erróneo, bajó la guardia justo cuando más la necesitaba. Fue en esa grieta meteorológica, tan estrecha como decisiva, donde se coló toda la operación que Pluskat, según su relato, presenció desde su búnker sobre el acantilado. Del lado aliado, la operación descansaba sobre un aparato de inteligencia igualmente decisivo, aunque orientado en sentido inverso. No engañar al enemigo sobre las propias intenciones, sino conocer con la mayor precisión posible las suyas. Los descifradores británicos de Bletchley Park, trabajando sobre las comunicaciones cifradas alemanas mediante el sistema conocido como Ultra, proporcionaban a los planificadores de Overlord un flujo constante de información sobre la disposición de las divisiones alemanas en Francia, sus movimientos y su estado de preparación. Esa inteligencia permitió a los aliados calibrar con notable precisión dónde concentrar el engaño de Fortitude y confirmar, en las semanas previas al desembarco, que el grueso de las fuerzas alemanas seguía efectivamente convencido de que el ataque principal se produciría en Calais. Esta asimetría de información, los aliados leyendo buena parte de las comunicaciones alemanas mientras alimentaban a la inteligencia nazi con datos fabricados, ayuda a explicar por qué la sorpresa táctica del 6 de junio resultó tan efectiva pese a que los alemanes sabían en términos generales que una invasión era inevitable en algún momento del verano de 1944. Sabían que llegaría. No sabían con precisión cuándo, ni exactamente dónde, ni con qué magnitud real. Y esa combinación de certeza general e incertidumbre específica es, en el fondo, el mismo tipo de ambigüedad que explica por qué cualquier avistamiento aislado, como el que Pluskat describiría después haber tenido, resultaba tan difícil de procesar con la urgencia adecuada en el momento exacto en que se producía. Werner Franz Adolf Pluskat nació el 28 de junio de 1911 en Kumeinen, en la Prusia Oriental, hijo de un funcionario de aduanas. Para junio de 1944 tenía el grado de mayor y comandaba el primer batallón del Regimiento de Artillería 352, integrado en la 352 División de Infantería del Séptimo Ejército Alemán. Esa división había sido desplegada meses antes en la zona de Normandía,
en un movimiento que resultaría providencial para los defensores alemanes y catastrófico para los soldados estadounidenses que, sin saberlo, desembarcarían directamente sobre una unidad de combate experimentada en lugar de la guarnición de reserva que esperaban encontrar. El puesto de mando de Pluscat estaba en un castillo en Étregham, a unos 6 kilómetros de la costa. Sus baterías de artillería, sin embargo, se hallaban emplazadas cerca del litoral, en la zona de Saint-Honorin-de-Perthes, dentro de lo que los alemanes designaban como Widerstandsnest 59, uno más de los llamados nidos de resistencia que salpicaban el muro atlántico. Desde ese puesto de observación, situado en altura sobre lo que sería la playa Omaha, Pluscat tenía un campo de visión amplio sobre la bahía del Sena. Antes de seguir con el relato de esa noche, conviene entender qué era exactamente un Widerstandsnest, porque el término resulta clave para lo que sigue. Se trataba de un nido de resistencia, es decir, un punto fortificado individual dentro de la cadena defensiva del muro atlántico, generalmente compuesto por una combinación de búnkeres de hormigón, trincheras, nidos de ametralladora, algún emplazamiento de artillería y, en los puestos más elevados, una posición de observación con visibilidad sobre el mar. A lo largo de toda la costa normanda existían decenas de estos nidos, numerados de forma correlativa por los servicios de ingeniería alemanes, cada uno con una guarnición reducida, a menudo de apenas una decena de hombres, y con un grado de fortificación que variaba enormemente según la prioridad estratégica asignada a cada tramo de costa. El sector de Omaha concentraba varios de estos nidos, entre ellos el doble UN-59 y el doble UN-62, distribuidos a lo largo de los acantilados que dominaban la playa. Esta arquitectura defensiva descentralizada, pensada para maximizar el fuego cruzado sobre cualquier fuerza de desembarco, tenía sin embargo un efecto colateral relevante para la historia que nos ocupa. Fragmentaba también la información. Cada nido de resistencia operaba con un campo de visión y un canal de comunicación relativamente autónomo, lo que significaba que la imagen completa de lo que estaba ocurriendo en el mar solo podía reconstruirse sumando los informes individuales de decenas de puestos distintos, un proceso que llevaba tiempo y que, en la madrugada del 6 de junio, la premura de los acontecimientos no permitió completar con la rapidez necesaria. La reconstrucción más citada de esa noche procede del libro que el periodista Cornelius Ryan publicó en 1959. Según ese relato, poco después de la medianoche, un estruendo de aviones despertó a Pluscat en su cuartel de Étregham. Aturdido, llamó por teléfono a su superior inmediato, el teniente coronel Ocker, para preguntar qué ocurría. La respuesta que recibió fue tranquilizadora. Todavía no sabían nada concreto, le avisarían cuando lo supieran. Pluscat, inquieto, decidió no quedarse esperando y se dirigió junto a dos oficiales, el capitán Wilkening y el teniente Tin, hacia el puesto de observación sobre la playa. Al llegar, escrutó el horizonte con el catalejo y no vio nada extraordinario. Durante las horas siguientes, mientras aviones cruzaban el cielo y llegaban informes fragmentarios y contradictorios sobre paracaidistas avistados aquí y allá, sobre restos de paracaídas colgados de árboles, sobre disparos aislados, Pluscat permaneció en el búnker sin recibir instrucciones claras de sus superiores. Nadie en el séptimo ejército podía determinar todavía si aquello era el preludio de la gran invasión o una operación de distracción, y mucho menos calcular las dimensiones reales de lo que se avecinaba. Ese vacío de información, esa acumulación de indicios dispersos sin una imagen de conjunto, es clave para comprender lo que sucedería después. Ningún alemán en la costa normanda tenía, esa noche, una visión completa del tablero. Cada puesto de observación era una pieza aislada y las piezas tardaban en juntarse. Hay un dato adicional que conviene subrayar porque explica buena parte de lo que ocurrió después en la playa, aunque poco tenga que ver con el propio Pluscat. La 352 División de Infantería llevaba solo unos meses desplegada en esa franja concreta de costa, en un movimiento defensivo ordenado por el alto mando alemán que la inteligencia aliada no había logrado detectar a tiempo. Los planificadores de la Operación Overlord esperaban encontrar en Omaha a una guarnición de segunda línea, formada por tropas de menor calidad,
y en su lugar los soldados estadounidenses que tocaron esa playa se encontraron de frente con una unidad de combate experimentada, bien atrincherada en altura y con un conocimiento detallado del terreno que dominaba. Ese error de cálculo en la inteligencia aliada, sumado a las características geográficas del lugar, resulta tan determinante para explicar la ferocidad de los combates en Omaha como cualquier alerta temprana, tardía o inexistente, sobre la aproximación de la flota. El amanecer y la imagen que lo cambió todo. Según el relato popularizado por Ryan, hacia las 5:15 de la madrugada, con la primera claridad del alba y la niebla comenzando a disiparse, Pluscat volvió a mirar por el catalejo hacia el centro de la bahía, casi por rutina, antes de dar por concluida su guardia. Fue entonces cuando, según esa versión, el horizonte se llenó de siluetas. Barcos de todos los tamaños, unos junto a otros, extendiéndose de un extremo a otro de su campo visual como si hubieran surgido de la nada. El relato de Ryan, construido a partir de una entrevista personal con el propio Pluscat, describe a un hombre paralizado durante varios segundos, incapaz de procesar lo que tenía delante, convencido en ese mismo instante, calmada y silenciosamente, de que aquello significaba el fin para Alemania. Pluscat telefoneó de inmediato a su cuartel general. La reacción al otro lado de la línea, siempre según esta versión, fue de escepticismo. Le preguntaron cuántos barcos veía y al responder que miles, la respuesta fue de burla velada. Los americanos y los británicos no tenían tantos barcos en todo el mundo. Frustrado, Pluscat habría llegado a invitar a su interlocutor a subir personalmente al búnker para comprobarlo con sus propios ojos. Cuando le preguntaron hacia dónde se dirigía esa flota, respondió, catalejo en mano, que venía directamente hacia él. Esta escena, la del oficial solitario frente a una verdad que nadie quiere creer, es el corazón dramático de la historia y la razón por la que ha perdurado durante 80 años. Tiene todos los elementos de una tragedia clásica, el testigo privilegiado, la evidencia incontestable y la ceguera institucional. Pero conviene detenerse aquí, antes de seguir avanzando en la cronología del combate, porque esta misma escena es también el punto donde comienzan las dudas de los historiadores, algo que retomaremos más adelante con el detalle que merece. En la versión que Ryan recogió directamente de Pluscat y que después quedaría fijada en el libro, el oficial alemán habría llegado a estimar en un primer momento una cifra cercana a los 10.000 barcos, una exageración comprensible en el estado de shock que describe el propio relato, pero que da una idea de la desproporción entre lo que un ser humano puede procesar visualmente en cuestión de segundos y la magnitud real, ya de por sí colosal, de la flota que efectivamente se aproximaba. Lo que sí está fuera de discusión es la magnitud de lo que efectivamente cruzaba el canal aquella madrugada. La Operación Neptuno, el componente naval del desembarco, movilizó cerca de 5.000 buques de todo tipo: acorazados, cruceros, destructores, lanchas de desembarco y transportes de tropas. A las 5:45 de la madrugada, una flota compuesta por 5 acorazados, 20 cruceros, 65 destructores y 2 monitores comenzó a bombardear las defensas costeras de Normandía. Poco después llegó el bombardeo aéreo, aunque la nubosidad redujo su efectividad. Hacia las 6:30 de la mañana, las primeras oleadas de desembarco tocaban las playas de Utah y Omaha. En total, ese día cruzarían el Canal de la Mancha 160.000 soldados, apoyados por más de 1.200 aviones que ya habían lanzado tropas aerotransportadas durante la noche. Fuera cual fuera el instante exacto en que Pluscat vio los primeros barcos, la realidad que se desplegaba frente a la costa normanda era, en efecto, la mayor operación naval, aérea y terrestre jamás organizada hasta ese momento. Con o sin advertencia temprana escuchada a tiempo, las baterías del batallón de Pluscat entraron en acción. Omaha sería, de las 5 playas del desembarco, la más sangrienta. Ahí se combinaban varios factores desfavorables para los atacantes: acantilados que dominaban la arena desde una altura considerable, una marea que dejaba a los soldados expuestos en un tramo largo y abierto, y la presencia de una división de infantería alemana curtida en combate, la misma 352, que los servicios de inteligencia aliados no habían detectado a tiempo en esa posición. Las piezas de artillería bajo mando de Pluscat dispararon contra las embarcaciones,
y contra los hombres que luchaban por avanzar en la playa hasta quedarse sin munición o hasta que sus posiciones fueron neutralizadas por el fuego naval aliado, que machacaba sistemáticamente cada punto de resistencia detectado en los acantilados. Las bajas del primer día en Omaha se cuentan entre las más elevadas de toda la operación, aunque cifras exactas varían según la fuente y el criterio de conteo utilizado. Los nidos de resistencia como el que ocupaba la unidad de Severlo o el que la tradición atribuye al propio Pluscat formaban parte de un sistema defensivo diseñado para batir la playa con fuego cruzado desde posiciones elevadas y camufladas, de manera que los defensores pudieran disparar de forma oblicua sobre los soldados que avanzaban por la arena sin exponerse directamente al fuego frontal de los buques de guerra aliados. Ese diseño defensivo, combinado con una marea baja que obligaba a las primeras oleadas de infantería a cruzar a pie varios cientos de metros de playa completamente descubierta antes de alcanzar cualquier refugio natural, convirtió las primeras horas del desembarco en Omaha en una de las secuencias de combate más costosas registradas por el ejército estadounidense en todo el teatro europeo de la guerra. Muchos de los tanques anfibios diseñados para apoyar el avance de la infantería desde el agua se hundieron antes de alcanzar la orilla, arrastrados por un oleaje más fuerte de lo previsto, lo que dejó a los soldados de las primeras oleadas sin buena parte del apoyo blindado con el que se había planificado la operación. La artillería naval aliada resultó decisiva para revertir esa situación conforme avanzaba la mañana. Destructores estadounidenses se acercaron a distancias peligrosamente cortas de la costa, en algunos casos casi encallando deliberadamente, para poder batir con precisión directa las posiciones alemanas que seguían hostigando a la infantería desde los acantilados. Fue ese fuego naval sostenido, más que cualquier otro factor aislado, el que terminó por neutralizar de manera progresiva las baterías alemanas, incluidas previsiblemente las que operaba el batallón de Pluscat, y permitió que hacia el final de la tarde las tropas estadounidenses lograran finalmente establecer un control estable sobre la playa y comenzar a moverse hacia el interior. Mientras tanto, lejos de la playa, la reacción alemana se veía entorpecida por la misma cadena de mando que había ignorado, o que tardó en procesar, los primeros avisos. Rommel, ausente en Alemania, no fue informado con la urgencia que la situación exigía. Cuando finalmente regresó a su cuartel general, avanzada la noche del propio 6 de junio, buena parte de la ventana de oportunidad para un contraataque inmediato y masivo ya se había cerrado. Hitler, por su parte, se negó durante horas a autorizar el movimiento de las divisiones Panzer que permanecían bajo su control directo, convencido en un primer momento de que Normandía podía ser una maniobra de distracción antes del verdadero golpe en Calais. Esa vacilación, sumada a los sabotajes de la resistencia francesa sobre las líneas ferroviarias y de comunicación, retrasó cualquier respuesta coordinada durante las horas más críticas de la batalla. Pluscat, según su propio relato posterior, logró escapar de su posición cuando ésta fue finalmente invadida y continuó combatiendo en los días siguientes conforme el frente alemán retrocedía hacia el interior de Francia. Su rastro documentado lo sitúa hacia mediados de agosto en la zona de Dreux, en la retirada general hacia París. La guerra terminaría para él en abril de 1945, cuando se rindió junto al general Kurt Dittmar a soldados de la 30 División de Infantería estadounidense en Magdeburgo, a orillas del río Elba. El contraste con lo ocurrido simultáneamente en la playa Utah, situada más al oeste, resulta ilustrativo del peso que tuvo la geografía concreta de cada sector sobre el desarrollo de los combates. Allí, la corriente marina desvió a las lanchas de desembarco de su punto previsto, lo que terminó llevándolas, por pura casualidad, a un tramo de costa defendido con mucha menor densidad de fuego que el planeado originalmente. El resultado fue que, al finalizar el día, unos 21.000 soldados habían desembarcado en Utah con apenas 197 bajas, una cifra minúscula comparada con lo sucedido en Omaha. Ese contraste tan marcado entre dos playas separadas por apenas unos kilómetros de costa normanda ilustra hasta qué punto el desenlace de cada sector dependió de factores locales muy específicos, como la topografía del terreno, la calidad concreta de la unidad defensora desplegada en cada tramo, o incluso el azar de una corriente marina, mucho más que de cualquier diferencia sustancial en la planificación general aliada.
Vale la pena cerrar el círculo con la figura de Rommel, cuya ausencia ha aparecido ya varias veces en este relato como uno de los factores que retrasaron la reacción alemana. El mariscal se encontraba en su domicilio familiar en Herrlingen, en el sur de Alemania, cuando finalmente le llegó la noticia del desembarco, ya avanzada la mañana del 6 de junio. Emprendió de inmediato el regreso a su cuartel general en La Roche-Guyon, un trayecto de varios cientos de kilómetros que, a bordo de un automóvil y sin la posibilidad de utilizar transporte aéreo por la superioridad aliada en el aire, le llevó buena parte del día. Para cuando llegó, avanzada ya la tarde, la cabeza de playa aliada estaba lejos de haber sido rechazada, y las opciones de un contraataque inmediato que pudiera arrojar al mar a los invasores en las primeras horas, la única estrategia en la que Rommel realmente confiaba, se habían reducido drásticamente. Ese desfase de varias horas entre el inicio del desembarco y el regreso físico del único comandante alemán con la autoridad y la doctrina adecuada para intentar revertirlo de inmediato constituye, para buena parte de los historiadores militares, un factor tanto o más determinante que cualquier demora puntual en la interpretación de un avistamiento aislado desde un búnker de artillería. Conviene situar ese primer día dentro del arco más largo de la campaña, porque el desembarco fue apenas el punto de partida de una batalla que se prolongaría casi 3 meses. El plan aliado preveía que, al final de la jornada, las 5 cabezas de playa quedaran unidas en un frente continuo de unos 10 kilómetros de profundidad tierra adentro, con ciudades clave como Caen, Bayeux, Carentan y Saint-Lô ya bajo control. Ninguno de esos objetivos se cumplió el 6 de junio, y Caen en particular, previsto como una conquista casi inmediata, no caería completamente en manos aliadas hasta pasadas varias semanas de combates de desgaste extraordinariamente costosos. Pese a ello, el balance global del primer día resultó favorable para los atacantes. Al anochecer, unos 160.000 soldados habían logrado desembarcar o descender en paracaídas sobre suelo normando, y las 5 playas, con distinto grado de consolidación, permanecían en manos aliadas. La resistencia alemana, mermada por la fragmentación de mando ya descrita, por la ausencia de Rommel y por el éxito continuado de la Operación Fortitude, nunca logró articular el contraataque masivo y coordinado que la doctrina de Rundstedt consideraba necesario para expulsar a los invasores en las primeras horas. Para cuando Hitler finalmente autorizó el movimiento de las divisiones Panzer retenidas bajo su mando directo, la ventana de oportunidad para una respuesta verdaderamente decisiva ya se había cerrado. La batalla de Normandía se prolongaría hasta finales de agosto de 1944, cuando las fuerzas aliadas, ya superiores a 3 millones de soldados sobre suelo francés, completaron la liberación de la región y abrieron el camino hacia París, y finalmente hacia el corazón mismo de Alemania. Los años de posguerra. Entre su liberación como prisionero de guerra y su reaparición pública de la mano de Cornelius Ryan a finales de los años 50, Plusquat vivió más de una década en un anonimato prácticamente completo, como millones de veteranos alemanes que regresaron a una sociedad devastada y ocupada por las potencias vencedoras. Se instaló en Heilbronn, en el suroeste de Alemania, ciudad en la que permanecería el resto de su vida y en la que finalmente moriría en 2002. La irrupción del libro de Ryan y, sobre todo, del éxito mundial de la película en 1962 transformó por completo el perfil público de Plusquat. De ser un veterano más entre tantos, pasó a convertirse en una figura reconocible internacionalmente, invitado a entrevistas, homenajes y actos conmemorativos con motivo de los sucesivos aniversarios del desembarco. Esa exposición pública prolongada, sostenida durante 4 décadas, contribuyó sin duda a que su versión de los hechos se fijara con una solidez difícil de erosionar, simplemente porque fue la que él mismo repitió, sin apenas variaciones sustanciales, ante periodistas, historiadores aficionados y organizadores de actos conmemorativos durante el resto de su vida. Existe además un gesto documentado de sus últimos años que aporta un matiz humano interesante al personaje más allá de la disputa historiográfica sobre su papel exacto aquella madrugada, en una carta personal fechada en 1994, con motivo de una conmemoración vinculada al 116 Regimiento de Infantería estadounidense, que había combatido precisamente en el sector de Omaha. Plusquat escribió sobre la amistad construida entre antiguos enemigos
y expresó su gratitud por poder vivir sus últimos años en un contexto de paz y libertad compartida entre alemanes y estadounidenses. Ese tipo de correspondencia, alejada por completo del terreno de la disputa sobre quién vio primero qué barcos, ilustra la dimensión menos discutida pero igualmente real de su biografía. La de un veterano que, como tantos otros de ambos bandos, dedicó buena parte de sus últimas décadas a la reconciliación y al recuerdo compartido de un conflicto que había marcado irremediablemente su juventud. La historia de Pluskat habría podido quedar como un episodio más entre miles de testimonios individuales de la Segunda Guerra Mundial, uno de tantos recuerdos que los veteranos guardan y comparten en círculos reducidos. Lo que la transformó en leyenda global fue un periodista irlandés llamado Cornelius Ryan. Ryan había nacido en Dublín en 1920 y había cubierto como corresponsal de guerra el propio desembarco de Normandía y el posterior avance del Tercer Ejército del general Patton por Francia y Alemania, además de haber volado en 14 misiones de bombardeo junto a las fuerzas aéreas estadounidenses antes de trasladarse al Teatro del Pacífico en los últimos meses de la guerra. Esa experiencia de primera mano como testigo del propio conflicto le otorgaba una autoridad narrativa poco habitual entre los historiadores de sobremesa que escribirían después sobre los mismos hechos sin haber pisado nunca un campo de batalla. A mediados de los años 50 emprendió un proyecto ambicioso: reconstruir minuto a minuto las 24 horas del día D, combinando las perspectivas de soldados rasos, oficiales, civiles franceses y también militares alemanes. Durante casi 3 años, su equipo de investigación localizó supervivientes en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia y Alemania y realizó más de 3.000 entrevistas. De ese material, 383 testimonios individuales terminaron incorporados al texto final. Entre los oficiales alemanes que colaboraron con Ryan figuraron nombres de peso como el general Franz Halder, antiguo jefe del Estado Mayor, y el general Günther Blumentritt. Pluskat fue uno de los muchos entrevistados por Ryan para reconstruir la experiencia alemana de aquella jornada. El resultado, publicado en 1959 bajo el título El día más largo, se convirtió en un fenómeno editorial que vendió decenas de millones de ejemplares en 18 idiomas. Su estilo, que Ryan definió casi como un mosaico construido con fragmentos de memoria individual, resultó revolucionario para la narrativa histórica de la época y sentó un modelo que después seguirían tanto él mismo, en libros posteriores sobre la batalla de Arnhem y la caída de Berlín, como muchos otros autores de historia popular. En ese mosaico, la escena de Pluskat descubriendo la flota ocupa un lugar central y particularmente cinematográfico. Ryan la describe con un lenguaje casi literario. La niebla que se disuelve, el horizonte que se llena de embarcaciones que parecen haber estado ahí desde siempre, el oficial alemán paralizado por la magnitud de lo que contempla, la certeza silenciosa de que aquel día marcaba el principio del fin para su país. Es un pasaje construido con recursos propios de la novela, no del parte militar, y ese es precisamente uno de los puntos que después generarían discusión entre historiadores más rigurosos con las fuentes primarias. 3 años después de la publicación del libro, en 1962, Hollywood llevó la historia a la gran pantalla con un reparto colosal que incluía a John Wayne, Robert Mitchum y Richard Burton, entre muchas otras estrellas de la época. El propio Pluskat participó como asesor técnico de la producción, junto a otros veteranos tanto del bando aliado como del alemán que habían estado presentes en la playa aquel día. En la película, su papel fue interpretado por el actor Hans Christian Blech, y la escena del avistamiento de la flota se convirtió en uno de los momentos más recordados del filme, con la niebla abriéndose para revelar una armada interminable mientras el oficial alemán observa, mudo, el desenlace inevitable de la guerra. Fue esa combinación de libros superventas y película épica lo que instaló definitivamente a Pluskat en la memoria colectiva como el primer testigo alemán del desembarco. Pero la fama, en historia, no siempre coincide con la evidencia documental, y aquí es donde comienza la parte más incierta de este relato. Conviene detenerse en cómo se fabricó exactamente esa película, porque el proceso mismo de producción ayuda a explicar por qué la versión de Pluskat terminó imponiéndose sobre las de Severlo u Omsen en la memoria popular.
El día más largo fue concebida desde el inicio como una superproducción de escala inédita, con 3 directores distintos, coordinando secuencias filmadas en localizaciones reales de Francia, un reparto que combinaba a estrellas de primer nivel de varias nacionalidades, entre ellas John Wayne, Robert Mitchum, Richard Burton, Henry Fonda y Sean Connery en un papel secundario, y un presupuesto que en su momento la convirtió en una de las películas en blanco y negro más costosas jamás realizadas. Para dotar de autenticidad a las escenas, los productores recurrieron sistemáticamente a veteranos reales de ambos bandos como asesores técnicos, entre ellos el propio Pluscat, que reconstruyó personalmente ante las cámaras los movimientos y gestos de aquella madrugada tal como los recordaba. Ese proceso de asesoría tiene un efecto curioso sobre la fijación de la memoria histórica. Al participar activamente en la puesta en escena de su propio recuerdo, el testigo original termina por reforzar y cristalizar una versión concreta de los hechos, la más cinematográfica y visualmente efectiva, en detrimento de matices o alternativas que resultarían menos claras en la pantalla. La niebla que se abre, el catalejo que se detiene en seco, el rostro que pasa del hastío a la incredulidad en cuestión de segundos, son todos recursos de guión pensados para el lenguaje del cine, no necesariamente para la exactitud del parte militar. La producción llegó a movilizar a miles de extras, muchos de ellos soldados en activo cedidos temporalmente por distintos ejércitos europeos, además de embarcaciones, vehículos militares de época y localizaciones reales en las propias playas normandas y en zonas de Francia utilizadas para representar el paisaje de 1944. Ese nivel de escala física, poco habitual incluso para los estándares de Hollywood de la época, reforzó todavía más la sensación de autenticidad documental que el público terminaría atribuyendo a cada una de sus escenas, incluida, de forma muy destacada, la del avistamiento de Pluscat. El resultado comercial fue arrollador. La película se estrenó en 1962 con enorme éxito de taquilla y crítica, obtuvo varias nominaciones a los premios de la Academia y se convirtió, junto al propio libro de Ryan, en la referencia cultural dominante sobre el desembarco de Normandía para varias generaciones de espectadores en todo el mundo. Frente a esa maquinaria de producción y distribución masiva, la voz de un soldado raso como Severlo, publicada mucho más tarde en un libro de memorias de difusión mucho más modesta, tenía desde el principio muy pocas posibilidades de competir en términos de alcance público, por sólida que fuera la objeción que planteaba. Las grietas en la leyenda. El primer problema que enfrenta la historia de Pluscat es tan sencillo como incómodo. No existe ningún documento militar alemán contemporáneo, ningún parte de guerra, ningún registro de comunicaciones del Séptimo Ejército, que confirme que fue su batallón el que dio la primera alerta sobre la flota de invasión. Los archivos disponibles muestran que los primeros informes fragmentarios sobre actividad enemiga llegaron a los cuarteles generales alemanes desde distintos puestos de observación y estaciones de radar a lo largo de la madrugada, entre la 1:30 y las 2:30, sin que ninguno de esos registros mencione específicamente a Pluscat como origen de la alarma. La llamada telefónica dramática, la del oficial gritando que había miles de barcos frente a él y siendo tratado con incredulidad, procede exclusivamente de la memoria que el propio Pluscat compartió con Cornelius Ryan casi 15 años después de los hechos, sin que exista ningún otro testigo independiente que la haya corroborado con el mismo grado de detalle. El segundo problema tiene nombre propio: Heinrich Severlo, apodado la Bestia de Omaha por los soldados estadounidenses que sobrevivieron a su fuego de ametralladora aquel día. Severlo era un soldado alemán que combatió en la misma zona, en el nido de resistencia conocido como Doble UN-62, muy próximo a la posición que se atribuye a Pluscat. Décadas después, Severlo publicó sus propias memorias, tituladas en referencia a ese mismo puesto de combate, en las que cuestionó directamente la versión de Pluscat. Según el testimonio de Severlo, Pluscat no se encontraba con su unidad en el momento decisivo del desembarco, y su papel en la defensa de la playa no fue retratado con fidelidad ni en el libro de Ryan ni en la película que éste inspiró. Es la palabra de un veterano contra la de otro, ambos protagonistas del mismo tramo de costa la misma mañana, y ambos con intereses narrativos propios en cómo se recordara su participación. El tercer problema es la existencia de un candidato rival al título de primer testigo.
Un oficial llamado Walter Omsen, al mando de la batería de Crisbeck en la península de Cotentin, también reclamó haber sido el primero en detectar la flota aliada, en su caso a través del telémetro de su batería. La disputa sobre quién vio primero a los aliados no es un simple detalle anecdótico. Revela que en la confusión de aquella madrugada, múltiples puestos de observación alemanes probablemente detectaron indicios de la invasión de forma casi simultánea e independiente, y que la construcción posterior de un relato con un único protagonista responde más a las necesidades de una narrativa periodística y cinematográfica que a la manera fragmentada y coral en que realmente se desarrollaron los hechos sobre el terreno. Existe además un problema de tiempos que los analistas más meticulosos han señalado. Las condiciones meteorológicas registradas para la noche del 5 al 6 de junio describen un cielo cubierto, vientos de intensidad considerable y una visibilidad reducida a apenas unos pocos kilómetros, condiciones que hacen más difícil sostener la imagen literaria de un horizonte que se abre de golpe para revelar nítida y completa una flota de miles de barcos extendida de un extremo a otro de la bahía. Es perfectamente posible que Pluscat viera, en efecto, parte de la flota aliada aproximándose. Lo que resulta más difícil de sostener, según esa lectura crítica, es la versión más teatral y absoluta del episodio tal como quedó fijada en el libro y en la película. Todo esto no significa necesariamente que Pluscat mintiera de manera deliberada. La memoria humana, y en particular la memoria de un evento traumático y caótico, recordado casi 3 lustros después ante un periodista que buscaba activamente una buena escena para su libro, tiende a simplificarse, a ganar nitidez dramática y a perder matices con el paso del tiempo. Es un fenómeno bien documentado en la psicología del testimonio. Los recuerdos no funcionan como una grabación fija, sino que se reconstruyen cada vez que se relatan, y esa reconstrucción suele acercarse cada vez más a la forma de una buena historia y alejarse, sin que el narrador sea plenamente consciente de ello, de los detalles literales de lo ocurrido. Este cuestionamiento no surgió de la nada ni de forma inmediata. Durante las primeras décadas posteriores a la publicación del libro y del estreno de la película, la versión de Pluscat circuló prácticamente sin contestación pública relevante, en parte porque los canales de difusión masiva, la industria editorial y cinematográfica, estaban del lado de esa narrativa concreta, y en parte porque muchos de los testigos alternativos, como el propio Severlo, tardaron años en decidirse a publicar sus propias memorias o simplemente carecían del acceso a una plataforma de alcance comparable. Fue solo con el paso de las décadas y con el trabajo posterior de historiadores especializados en revisar con mayor rigor documental los relatos fundacionales sobre el desembarco, cuando comenzaron a señalarse sistemáticamente las inconsistencias entre la versión cinematográfica y el registro documental disponible. Ese proceso de revisión histórica no es exclusivo del caso Pluscat. Buena parte de la historiografía militar contemporánea sobre la Segunda Guerra Mundial ha dedicado las últimas décadas precisamente a esa tarea de contrastar los grandes relatos populares, construidos en las décadas inmediatas a la posguerra, a partir de memorias personales y crónicas periodísticas, con los archivos militares que fueron desclasificándose progresivamente en los años siguientes. En muchos casos esa revisión ha confirmado, con matices menores, las versiones tradicionales. En otros, como parece ser el caso de la escena más célebre atribuida a Pluscat, ha introducido dudas razonables que, sin embargo, rara vez logran desplazar del imaginario colectivo a la versión original, precisamente porque esta última cuenta con la ventaja añadida de haber sido fijada primero y de forma mucho más memorable en la memoria pública. Vale la pena detenerse un momento más en la figura de Heinrich Severlo, porque su testimonio no es el de un espectador lejano, sino el de un compañero de armas situado prácticamente en el mismo tramo de acantilado. Severlo combatió aquel día en el nido de resistencia doble UN-62 a poca distancia del puesto que la tradición atribuye a Pluscat y disparó su ametralladora contra la primera oleada de soldados estadounidenses durante horas hasta quedarse sin munición. Un episodio que le valió después el apodo con el que pasaría a la posteridad entre los veteranos aliados. Décadas más tarde, ya anciano, Severlo se convirtió en una de las voces más críticas hacia la versión oficial fijada por Ryan y por la película.
En su libro de memorias sostuvo, con el peso de haber estado físicamente presente en la zona, que la imagen de Pluscat como observador solitario y providencial no se correspondía con lo que él recordaba de aquella mañana, y cuestionó abiertamente el grado de protagonismo que la leyenda terminó por concederle. La reclamación de Walter Omsen añade otra capa a la disputa. Omsen comandaba la batería de Krisbeck, situada más al oeste, en la península de Cotentin, frente a lo que sería la playa Utah. Según su propio relato, fue él, y no Pluscat, quien detectó primero la flota aliada a través del telémetro óptico de su batería, un instrumento de precisión diseñado justamente para calcular distancias y detectar movimientos en el mar con una exactitud mayor que la de unos simples prismáticos de campaña. La existencia de esta reclamación paralela, sostenida durante años por sus propios defensores dentro de la historiografía militar alemana, deja claro que la pregunta de quién vio primero la flota nunca tuvo, en realidad, una respuesta consensuada, ni siquiera entre los propios protagonistas alemanes de aquella jornada. ¿Por qué el mito sobrevive a sus propias dudas? Conviene detenerse en el propio método de trabajo de Cornelius Ryan, porque ayuda a explicar tanto la fuerza como la fragilidad de este tipo de relatos. Ryan no era un historiador académico entrenado en el contraste sistemático de fuentes primarias con archivos militares. Era un periodista de guerra que había presenciado personalmente buena parte de lo que después reconstruiría, y que construyó su libro fundamentalmente a partir de entrevistas orales, cuestionarios enviados a veteranos y recuerdos personales recogidos años después de los hechos. Ese método tiene virtudes evidentes. Permitió rescatar del olvido miles de experiencias individuales, dio voz por igual a soldados aliados, civiles franceses y militares del bando alemán, y construyó un fresco humano del desembarco que ningún archivo oficial, por completo que fuera, habría podido ofrecer por sí solo. Pero tiene también un punto débil estructural. Cuando un relato se apoya casi en exclusiva en el recuerdo de un único protagonista, sin el contraste de un registro documental contemporáneo a los hechos, ese relato queda a merced de la memoria de esa persona, de su deseo, consciente o no, de aparecer en un papel relevante dentro de la historia, y de la propia habilidad del periodista para pulir y dramatizar el material que recoge con el fin de escribir un libro que se venda. Nada de esto convierte automáticamente la historia de Pluscat en una invención. Convierte, eso sí, en necesaria la distinción entre dos capas distintas de la misma historia. Por un lado está el hecho histórico verificable. Aquella madrugada, decenas de puestos de observación alemanes a lo largo de la costa normanda detectaron, con mayor o menor claridad, y en momentos ligeramente distintos, la aproximación de una flota de invasión de proporciones sin precedentes, y esa información tardó en subir por la cadena de mando y en traducirse en una respuesta militar coordinada, en parte por la ausencia de mandos clave, en parte por el efecto acumulado de meses de falsas alarmas y en parte por el éxito de las operaciones de engaño aliadas. Por otro lado está la capa narrativa, la escena concreta, cinematográfica y personalizada de un único oficial que ve la flota antes que nadie y que se enfrenta solo a la incredulidad de sus superiores. Esa segunda capa es la que ha resistido peor el paso del escrutinio histórico, precisamente porque depende de un solo testimonio, recogido mucho después de los hechos, por un autor cuyo objetivo profesional era, ante todo, contar una gran historia. Resulta llamativo que, pese a las dudas documentadas por historiadores y pese al propio testimonio contradictorio de Severloh, la imagen de Pluscat como el hombre que vio venir el día D antes que nadie siga siendo la versión dominante en la memoria popular. Hay varias razones que explican esa persistencia, y todas ellas dicen tanto sobre el funcionamiento de la memoria histórica colectiva como sobre el episodio concreto que nos ocupa. La primera es el poder de la imagen cinematográfica. Una escena bien filmada, con actores reconocibles y una puesta en escena cuidada, se graba en la memoria colectiva con una fuerza que ningún archivo militar puede igualar. Millones de espectadores han visto la niebla abrirse sobre el Canal de la Mancha en la pantalla mucho antes y con mucha más intensidad emocional de lo que jamás leerían un parte de guerra fragmentario en un archivo de Friburgo. La imagen sustituye al documento como fuente de verdad percibida y una vez fijada en el imaginario colectivo,
resulta extraordinariamente difícil de desplazar por mucho que la investigación posterior introduzca matices. La segunda razón tiene que ver con la estructura misma del relato. La historia de un testigo solitario e ignorado encaja con un patrón narrativo profundamente arraigado en la cultura, el de la advertencia desoída, que se repite en episodios tan distintos como los servicios de inteligencia que subestimaron el ataque a Pearl Harbor, los analistas que ignoraron señales previas al 11 de septiembre, o los científicos que advirtieron sobre riesgos años antes de que se materializaran en catástrofes concretas. Cuando un episodio real encaja con precisión en ese molde narrativo tan familiar, tendemos a aceptarlo con menos escrutinio crítico del que aplicaríamos a una historia sin ese encaje emocional tan satisfactorio. La tercera razón es más prosaica y tiene que ver con los incentivos de quienes cuentan la historia. Un relato de asesor técnico, de veterano consultado y validado por una superproducción de Hollywood, adquiere un sello de autenticidad que resulta muy difícil de cuestionar públicamente, incluso cuando otro veterano, como Severlo, presente objeciones documentadas basadas en su propia experiencia sobre el mismo terreno. La industria del entretenimiento tiende a preferir, de manera comprensible desde un punto de vista narrativo, la versión más nítida y dramática de los hechos frente a la versión más difusa y coral, con múltiples testigos parciales que probablemente se acerca más a lo que realmente ocurrió aquella madrugada en la costa normanda. Frente a tantas capas de incertidumbre, conviene fijar con claridad qué elementos de esta historia están efectivamente respaldados por evidencia sólida. Está fuera de duda que Werner Pluskat existió, que comandó un batallón de artillería en la 352 División de Infantería y que su unidad combatió activamente en la defensa de la zona de Omaha el día del desembarco. Está documentado que sobrevivió a la guerra y que se rindió a fuerzas estadounidenses en abril de 1945. Está confirmado que colaboró tanto con Cornelius Ryan para la redacción de su libro como con la producción de la posterior película, en calidad de asesor y testigo directo de los hechos. Existe además un registro en vídeo, una entrevista concedida a la televisión francesa en 1964 con motivo del 20º aniversario del desembarco, en la que el propio Pluskat, ya frente a las cámaras y no solo ante un periodista con grabadora, ratificó su versión de haber sido el primer oficial alemán en presenciar la aproximación de la flota aliada. También está fuera de duda el contexto general en el que se produjo cualquier posible avistamiento temprano. Una cadena de mando alemana fragmentada, un liderazgo temporalmente ausente por la coincidencia entre el pronóstico meteorológico erróneo y el viaje de Rommel a Alemania, y un sistema de alerta saturado por meses de falsas alarmas previas que había erosionado, de manera comprensible desde el punto de vista humano, la capacidad de reacción inmediata ante indicios todavía fragmentarios. En ese sentido, incluso si la escena específica de la llamada telefónica y la incredulidad de sus superiores fue narrativamente amplificada por el paso del tiempo y por el oficio de un periodista en busca de una gran historia, el fenómeno estructural que esa escena ilustra, es decir, la lentitud alemana en procesar y actuar sobre las primeras señales de la invasión, sí está plenamente respaldado por la evidencia histórica disponible sobre las primeras horas del 6 de junio de 1944. Lo que permanece, en definitiva, en el terreno de la incertidumbre irresoluble es el grado exacto de literalidad de la anécdota personal de Pluskat. Si fue efectivamente el primero en detectar la flota, si su llamada fue recibida con la incredulidad tan marcada que él describió, y si la escena tuvo la nitidez casi cinematográfica con la que terminó siendo contada. Ese es el núcleo del misterio que probablemente nunca podrá resolverse de forma definitiva, porque los únicos testigos capaces de confirmarlo o desmentirlo con precisión llevan décadas fallecidos, y porque los archivos militares alemanes de aquellas horas caóticas nunca registraron el nivel de detalle necesario para zanjar la disputa. Buena parte de esa laguna documental tiene una explicación adicional que rara vez se menciona. Los archivos del propio cuartel general O.B. West y de numerosas unidades del Séptimo Ejército sufrieron pérdidas considerables durante los últimos meses de la guerra, entre bombardeos, retiradas precipitadas y la destrucción deliberada de documentación sensible ante el avance aliado. Eso significa que, incluso si en algún momento existió un registro escrito más preciso de las primeras comunicaciones sobre la flota avistada aquella madrugada,
es perfectamente posible que ese documento concreto jamás haya sobrevivido para ser consultado por los historiadores de posguerra, lo que convierte cualquier intento de reconstrucción exhaustiva en un ejercicio necesariamente incompleto, dependiente en última instancia de los fragmentos de memoria oral que sí lograron preservarse. Más allá de la anécdota concreta de un oficial de artillería en un búnker normando, esta historia funciona como una lección aplicable a muchos otros episodios de la historia militar y política del siglo XX. Cuando un acontecimiento colosal como el desembarco de Normandía se reconstruye décadas después a partir de miles de testimonios individuales, el resultado inevitablemente combina hechos verificables con fragmentos de memoria personal que se han ido deformando con el tiempo, con el deseo, muchas veces inconsciente, de cada protagonista de ocupar un lugar relevante dentro del relato colectivo y con la intervención editorial de quienes seleccionan, ordenan y dramatizan ese material para convertirlo en un libro o una película que el público quiera leer o ver. El caso de Pluscat resulta particularmente instructivo porque reúne, en un solo episodio, casi todos los mecanismos que suelen intervenir en la fabricación de una leyenda histórica moderna. Existe un núcleo de verdad innegable. La flota aliada existió, cruzó el canal y algún oficial alemán, en algún puesto de observación de la costa normanda, tuvo que ser objetivamente el primero en detectarla, aunque probablemente nunca sabremos con certeza absoluta quién fue esa persona exacta ni en qué minuto preciso ocurrió. Existe un protagonista con incentivos para ocupar el centro de ese relato, un veterano que, como tantos otros supervivientes de guerras, encontró en el recuerdo de su papel en un día histórico una forma de dar sentido y trascendencia a una experiencia traumática. Existe un intermediario profesional, el periodista, cuyo oficio consiste precisamente en transformar material disperso y contradictorio en una narrativa coherente y convincente con todos los riesgos de simplificación que ese proceso conlleva. Y existe, finalmente, un vehículo de amplificación masivo, la industria del cine, capaz de fijar una versión concreta de los hechos en la memoria de generaciones enteras con una fuerza que ningún historiador académico, por riguroso que sea, puede después contrarrestar del todo. Este patrón no es exclusivo del día D. Se repite en episodios tan diversos como el origen exacto de célebres frases atribuidas a líderes políticos, el desarrollo minuto a minuto de batallas decisivas narradas décadas después por sus supervivientes, o el papel real que determinados individuos jugaron en el desenlace de acontecimientos colectivos de enorme magnitud. Comprender cómo se construyó la leyenda de Werner Pluskat no es solo un ejercicio de erudición sobre un episodio concreto de la Segunda Guerra Mundial, es, sobre todo, una herramienta útil para leer con más cautela cualquier relato histórico que dependa en exceso de un testimonio único, recogido mucho después de los hechos y convertido después en material cinematográfico. Una familia de misterios. La figura del testigo solitario que advierte de un desastre inminente sin ser escuchado tiene, en la historia militar del siglo XX, una serie de parientes cercanos que ayudan a situar el caso de Pluskat dentro de un patrón más amplio. En 1941, distintos analistas de inteligencia estadounidenses habían detectado señales dispersas de una posible operación naval japonesa contra objetivos en el Pacífico, señales que, revisadas después del ataque a Pearl Harbor, parecían apuntar con relativa claridad hacia lo que finalmente ocurrió. La investigación posterior mostró, sin embargo, algo muy similar a lo que la reconstrucción rigurosa del caso Normando sugiere. No hubo un único informe ignorado de forma flagrante, sino una acumulación de fragmentos dispersos entre distintas agencias que nunca llegaron a integrarse en una imagen de conjunto a tiempo, un fenómeno que los especialistas en inteligencia denominan más tarde como fallo de conexión de puntos, y que resulta mucho menos cinematográfico que la imagen de un único hombre gritando una advertencia que nadie quiso escuchar. Algo parecido ocurre con episodios del propio Frente Oriental, donde oficiales soviéticos de bajo rango reportaron en más de una ocasión movimientos de tropas alemanas antes de la Operación Barbarroja en 1941, informes que se toparon con el escepticismo de un liderazgo político convencido de que Hitler no rompería el pacto de no agresión vigente entre ambos países.
También aquí la historiografía posterior ha tendido a simplificar una realidad de múltiples informes contradictorios en la figura más digerible de una advertencia clara y desoída por decisión personal de un solo líder. El denominador común de todos estos episodios no es que las advertencias no existieran, casi siempre existió algún fragmento de información certera circulando por algún canal, sino que las organizaciones humanas, ya sean ejércitos, servicios de inteligencia o gobiernos enteros, tienen una capacidad limitada para procesar señales débiles en medio de un ruido de fondo compuesto por años de falsas alarmas, rivalidades internas y desacuerdos sobre cómo interpretar datos ambiguos. La historia de Pluscat resulta atractiva precisamente porque comprime esa complejidad organizativa, difícil de narrar y de visualizar, en la imagen mucho más simple y memorable de un solo hombre frente a un catalejo. Y esa misma simplificación, tan eficaz para contar una historia, es la que después dificulta reconstruir con precisión lo que realmente ocurrió. No todas las fuentes históricas tienen el mismo peso probatorio, y esa jerarquía suele olvidarse precisamente cuando una fuente de menor rango produce un relato especialmente memorable. En la cúspide de esa jerarquía se sitúan los documentos contemporáneos a los hechos, generados en el momento mismo en que ocurrieron y sin la intención de construir una narrativa posterior. Partes de guerra, registros de comunicaciones, diarios de operaciones, fotografías fechadas. Un peldaño por debajo se encuentran los testimonios personales recogidos poco después de los hechos, cuando la memoria todavía conserva buena parte de su precisión original. Y en un peldaño considerablemente más bajo, aunque no por ello carente de valor, se encuentran los testimonios recogidos muchos años después, especialmente cuando el propio proceso de recolección, como ocurrió con el trabajo de Cornelius Ryan, está orientado desde el inicio a producir un relato coherente y comercialmente atractivo. El caso de Pluscat resulta revelador precisamente porque su versión más famosa, la que terminó fijada en la memoria colectiva mundial, pertenece a ese escalón más bajo de la jerarquía documental, mientras que las fuentes de mayor rango, los partes de guerra y registros de comunicaciones del Séptimo Ejército Alemán, simplemente no contienen la información necesaria para confirmarla o refutarla con precisión. Esa asimetría entre el rango probatorio de una fuente y su capacidad de difusión pública, entre lo que puede demostrarse documentalmente y lo que efectivamente termina siendo creído por millones de personas, es quizás la lección más aprovechable de todo este episodio, más allá incluso del propio destino de Werner Pluscat. Aplicado de forma práctica, este principio sugiere una pregunta sencilla que cualquier espectador o lector puede formularse ante un relato histórico especialmente vívido y memorable, la de identificar de dónde procede exactamente ese detalle concreto que tanto impacto emocional genera. Si la respuesta remite a un documento contemporáneo a los hechos, la confianza depositada en ese detalle puede ser alta. Si en cambio remite a un recuerdo personal transmitido varias décadas después, especialmente cuando ese recuerdo fue recogido por alguien con un interés profesional legítimo en construir una buena narrativa, conviene sostener ese detalle con la cautela que merece, sin por ello descartarlo de forma automática ni dejar de valorarlo como lo que, en el fondo, también es: un fragmento genuino de memoria humana sobre uno de los días más decisivos del siglo XX. El propio puesto de observación que la tradición asocia con Pluscat, el Widerstandsnest, situado sobre el sector de Omaha, sigue en pie en la actualidad, integrado dentro de la red de fortificaciones del antiguo muro atlántico que hoy recorren turistas, aficionados a la historia militar y estudiosos de todo el mundo a lo largo de la costa normanda. Ese tipo de vestigios de hormigón, dispersos por acantilados y playas desde España hasta Noruega, funcionan como una suerte de documento físico que sobrevive con independencia de las disputas sobre memoria oral que rodean a sus antiguos ocupantes. A diferencia de un testimonio grabado o de una entrevista periodística, el hormigón no puede exagerar ni dramatizar lo que registró, aunque tampoco puede, por supuesto, aclarar por sí solo quién estaba exactamente detrás de qué prismáticos en qué minuto preciso de aquella madrugada. La región de Normandía ha convertido estos escenarios en el eje de una industria de memoria histórica que combina museos, cementerios militares, rutas guiadas y reconstrucciones que atraen a millones de visitantes cada año,
especialmente en los aniversarios redondos del desembarco. En ese ecosistema de divulgación histórica, la escena de Pluscat descubriendo la flota ocupa un lugar casi obligado en cualquier recorrido narrativo sobre el día D, precisamente por la fuerza visual y emocional que le confirió el cine. Guías turísticos, documentales y placas conmemorativas repiten con frecuencia esa versión sin matizar demasiado las dudas que la investigación histórica más reciente ha planteado sobre su literalidad, lo que ilustra, una vez más, cómo el relato más memorable tiende a imponerse sobre el relato más preciso cuando ambos compiten por un mismo espacio de atención pública. Werner Pluscat murió el 11 de junio de 2002 en Heilbronn, Alemania, apenas 5 días después de haberse cumplido el aniversario número 58 del desembarco que definió el resto de su vida pública. Hasta el final, mantuvo su versión de los hechos, la misma que había compartido con Cornelius Ryan, la misma que había asesorado en la gran pantalla, la misma que había repetido ante las cámaras de televisión francesas en 1964. Nunca hubo, hasta donde revelan los registros disponibles, una retractación ni una revisión pública de su relato. Del otro lado permanece el testimonio igualmente firme de Heinrich Severloh, publicado en su propio libro de memorias, sosteniendo que la participación de Pluscat aquel día no fue la que la leyenda popular ha fijado. Y permanece también la reclamación, menos difundida pero igualmente documentada, de Walter Omsen desde la batería de Chris Beck. 3 versiones, 3 protagonistas y ningún archivo militar contemporáneo capaz de dirimir con precisión cuál de ellas se ajusta con mayor exactitud a lo que realmente ocurrió en aquellas horas de confusión, oscuridad y niebla sobre el Canal de la Mancha. Quizás la pregunta más honesta que se puede formular al cierre de este recorrido no sea quién vio primero la flota del día D, sino por qué necesitamos tan intensamente que exista un único primer testigo. La invasión de Normandía fue, por definición, un acontecimiento colectivo, protagonizado por cientos de miles de personas repartidas en un frente de 80 kilómetros de costa, y percibido de manera simultánea, fragmentaria y parcial por decenas de observadores distintos a ambos lados de las líneas. Reducir ese fresco inmenso a la figura de un solo hombre frente a un solo catalejo responde menos a la exactitud histórica que a nuestra propia necesidad narrativa de encontrar, en medio del caos colectivo de la guerra, una historia con principio, nudo y desenlace que podamos contar y recordar con claridad. Esa necesidad no invalida la anécdota de Werner Pluscat, la convierte simplemente en lo que probablemente siempre fue. No un documento histórico cerrado y verificado en todos sus detalles, sino el recuerdo de un hombre, contado años después, pulido por un oficio periodístico brillante, amplificado por una industria del entretenimiento que sabe reconocer una gran escena, y convertido finalmente en el fragmento de leyenda que millones de personas, sin saberlo del todo, aceptan hoy como historia verificada. Tampoco conviene caer en el extremo opuesto y descartar por completo el núcleo de la anécdota solo porque algunos de sus detalles resulten imposibles de verificar con la documentación disponible. Pluscat combatió efectivamente aquel día en el sector de Omaha. Su unidad disparó efectivamente contra la flota y contra la infantería que desembarcaba, y es perfectamente plausible, incluso probable, que en algún momento de esa madrugada confusa efectivamente avistara la aproximación de la armada aliada y tratara de transmitir esa información a sus superiores en un contexto de comunicaciones saturadas y credibilidad institucional erosionada por meses de falsas alarmas previas. La duda razonable no recae sobre si algo así pudo haber ocurrido, sino sobre si ocurrió exactamente con la secuencia, los tiempos y el dramatismo con los que terminó siendo contado casi 15 años después ante un periodista que necesitaba, para su propio libro, una escena capaz de resumir en un solo instante el vuelco histórico que representó aquella mañana para el ejército alemán. Y ahí, exactamente en ese punto intermedio entre el escepticismo total y la aceptación acrítica, entre el recuerdo personal que se funde con el mito colectivo y el núcleo de verdad histórica que probablemente sí sostiene, es donde este misterio, 80 años después de aquella madrugada sobre el Canal de la Mancha, permanece todavía sin resolver y probablemente sin posibilidad real de resolverse jamás con la certeza absoluta que tanto el buen periodismo como la buena historia querrían poder ofrecer. Lo que sí queda claro, al repasar de principio a fin la trayectoria de esta historia,
Es el camino que recorrió hasta convertirse en leyenda universal. Un oficial de artillería en un búnker de hormigón, una entrevista concedida 15 años después a un periodista en busca de una gran escena, un libro que vendió decenas de millones de ejemplares, una película que fijó esa imagen en la retina de generaciones enteras. Y finalmente una disputa historiográfica, sostenida por otros testigos con recuerdos distintos, que probablemente nunca logrará desplazar del todo a la versión original en el imaginario colectivo. Ese recorrido, más que la respuesta definitiva a quien vio primero la flota del día D, es quizás el verdadero relato que esta historia tiene para contar.